todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy estamos con Feña. ¿Cómo estás, Feña? Oli, bien, hoy día súper entusiasmada, un poquitín nerviosa, porque hay una sorpresa hoy día. Sí, no estamos solitas. Y además es temprano, así que tenemos Exacto. dos factores que pueden afectarnos un poquito los nervios, pero va a fluir todo súper bien. Bueno, hoy día estamos con Vale Rueda, nutricionista bueno, que es más conocida por su Instagram, quizás la han escuchado por ahí. Su Instagram se llama Vive tu Nutrición. ¿Cómo estás, Vale, hoy día? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, Súper bien. felices de tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo igual estoy, Sí. igual quiero decir que estoy un poco nerviosa. Grabar podcast me pone un poco nerviosa, pero aquí estamos entusiasmadas y felices del tema que vamos a hablar hoy. Súper. Sí, nos vamos a acompañar en los nervios las tres, así Así que es, vamos a hacer un equipo ahí. así es. Bueno, quisimos invitar a la Vale hoy día porque nos gusta mucho su enfoque de trabajo y además porque uno de los recursos que ella usa en su trabajo es una herramienta que a nosotras también nos gusta en lo personal, que nos llama la atención, que sentimos que puede ser bacán compartirlo con nuestros oyentes, y se trata del mindful eating. Quizás alguno de ustedes los ha escuchado o no, pero hoy día vamos a hablar como más en profundidad de qué se trata, cómo se da en la vida real, cómo se da en la consulta, en el contexto clínico, etc. Entonces, primero que todo nos gustaría saber un poquito más de ti, ¿vale? Que nos cuentes tu enfoque, que nos cuentes un poco más tu experiencia, tus intereses, todo lo que Perfecto. quieras compartir con nosotras hoy día. Bueno, como dijo Geraldine, mi nombre es Valeria, soy nutricionista, me conoce más por Instagram o TikTok como Vive tu Nutrición. Y la verdad es que mi enfoque, y como va muy ligado yo creo al mindful eating, he podido aprender mucho mindful eating. Mindful eating en español es alimentación consciente, por si no habían escuchado el término antes. Llevo más o menos casi 1 año y medio trabajando ya con pacientes de manera online. Y como dije, yo aquí creo que más que ser una herramienta como de trabajo el mindful eating, siento que es como trabajo, es como abordo la consulta y cómo trato de establecer como la relación con la comida con mis pacientes a través de mindful eating, ¿ya? Así que es un poquito acerca de cómo trabajo. Súper, Uh-huh. súper bien. Me gustó eso que dijo la Vale, de que no es como que no fuera una herramienta, ¿cierto? Que no es como una técnica, es una forma de acercarse al cómo visualizo todo en general, pues. Hasta puede cambiarte como la Exacto. perspectiva de vida, parece. Uh-huh. Oye, pero mira, antes que nos adentremos del todo, ¿verdad? Como a qué es lo que es en preciso, ¿no? Como empezar a ver en qué Uh-huh. consiste. ¿Cómo lo conocimos? Me gustaría dejar esa pregunta como en la mesa o en la Okay. conversación. ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo fue presentado en nuestra vida? O el mindfulness, que a lo Uh-huh. mejor la gente lo conoce así primero y después el mindful eating. Claro, sí. Yo creo que, bueno, por mi parte, libros. Yo creo que el 2019, cuando estaba en mi último año de carrera, una amiga me prestó un libro que se llama Comer Despiertos. Por ahí después voy a dar como los datos del autor, y conocí esto de comer atentos, de alimentación consciente, de mindfulness, y para mí fue así como se me abrió un mundo, totalmente un mundo, porque también viniendo, también me gusta harto el tema como de la evidencia, ¿no es cierto? Como que haya sustento científico, y me Ujú. empecé a dar cuenta que mindfulness en general tiene un impacto súper beneficioso en la calidad de vida de las personas. Hay bastante evidencia de muchos programas respecto al tema de disminución de síntomas de depresión, de estrés, regulación del dolor crónico. Entonces, para mí, yo lo conocí a través como de este libro y lo empecé a aplicar en mi vida, y finalmente dije, ya, quiero hacer esto como más profesional, quiero poder saber cómo y explicárselo a mis pacientes. Así que
desde ahí empecé a leer más libros, tomé ciertos cursos y ahora estoy haciendo una certificación, ya un poquito más como completa. Eso es Súper. como por mi lado, Súper. como lo conocí. ¿Y ustedes? Geraldine, ¿tú tienes ahí como, qué tipo de experiencia al respecto? Sí, como decías tú, yo partí como por el mindfulness en general en la U, pero mi memoria de pollo me traiciona, porque antes le decía a la Feña, estoy haciendo memoria como el momento exacto en el que en algún momento de la U me ¿Leíste familiaricé esto? con esto y no me puedo acordar, te juro que no me puedo acordar. Según yo, se habló de mindfulness y en cierta medida igual lo practicamos en talleres de desarrollo personal en la U, pero Ujú. estaría mintiendo si dijera que estoy segura. Pero después, con el paso del tiempo, claro, cuando me empecé como más a dedicar al área de la alimentación, empecé a cachar de que, como dice la Val, igual tenía harta evidencia, que no solamente se Se trataba veía de bonito. una... Claro, que no solamente se veía bonito, porque Exacto. yo reconozco que al inicio, cuando lo leí en algunos libros que en realidad eran como más de autoayuda que con evidencia, y no me gustaba mucho cómo lo planteaban, porque yo sentía que lo planteaban igual como una herramienta de control, ¿cachai? Es como, reconéctate con tu cuerpo para que no te pases de la raya, como Exacto. siempre con esta condición, como un condicionante. Entonces, en general no me hacía mucho sentido desde esa lógica. Después, cuando me empecé como a familiarizar con la terapia de dialéctica conductual y de aceptación y compromiso, me di cuenta de que en realidad era un componente que estaba dentro de estos enfoques de psicología clínica que a mí me gustaban mucho y que me empezaron a hacer también mucho sentido porque permitía que la persona no hiciera juicios, ¿cachai? Sino que empezara como a notar lo que pasaba en tu cuerpo y a notar lo que pasaba en tu experiencia. Y el solamente notar, el solamente ser consciente, permite que la persona como que empiece también a apartarse de esta voz más crítica que se tiende a tener con la alimentación. Y eso empieza también a traer un poco más de paz y a sanar la relación con la comida. Entonces ahí yo dije, sí, no, en realidad esto como que hay que incorporarlo en el trabajo con pacientes porque efectivamente puede ser súper valioso. Súper. Sí, yo por mi parte igual lo conocí en la U, así como dentro de los ramos que nos pasaban, pero el mindfulness. Y yo diría que hace 1 año y medio más o menos atrás, 2 años, ahí conocí el mindful eating como en particular. Al inicio para mí, yo lo había entendido como así puedes estar más alerta, ¿no? Pero Mira. el trasfondo, sí, o sea, después como tú profundizando más en esto, era al final, tienes que estar atento, un poco lo que decía la ayer, así como sin juicio, o sea, observa, Ujú. ¿no? Como trata de describir lo que pasa, no enjuiciarlo o evaluarlo. Y lo Ujú. otro que a mí me pasaba que era como, qué lata, porque esta cuestión parece que hay que estar meditando, ¿cachai? ¿Cómo va a poder lograrlo? Entonces, como así lo confundí yo al principio, y me imagino que a lo mejor parte de nuestros oyentes, a lo mejor les pasa algo familiar, así de que a lo mejor esta cosa hay que hacer como medio zen, ¿cachai? Porque siempre que yo escuchaba de mindfulness, mindful eating, era desde como este linaje más de Oriente, en que eran muy conectados con algo mucho más que como que con el futuro y con el pasado, sino que muy en el presente. Pero a mí me gustó precisamente por eso, porque de alguna manera te invitaba a que estés como conectada con el ahora, donde más se puede resolver cosas, ¿no? Y esto en el amplio Exacto. sentido, no solo aplicarlo en tu alimentación, sino que Mm. en muchos aspectos de tu vida. Me acuerdo que se me presentó el mindfulness en el tema del trabajo, el cómo mejoraba tu relación con el trabajo, el qué tanto llegabas a producir, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que esa fue mi experiencia, mi acercamiento. Me Vale, a encanta. ti en ese sentido, ¿qué es lo que más hayas escuchado que tus pacientes o las personas a las cuales tú De los... acompañas, qué te han Ujú. dicho que lo que es el mindful eating? Bueno, por lo general sí, están estas dos corrientes. Bueno, las personas que literal como no conocen nada del tema, pero yo se lo explico un poco y genera mucho interés. Y están los otros que, claro, bien parecidos a lo que ustedes tuvieron como primera impresión, esto de como para controlar, ¿cierto? Más que como para atender y tener atención plena, como esta cosa de controlar tu alimentación, ¿no? Correcto. O como de controlar tus instintos, como que si sientes
este antojo o como reconocer que si es hambre o no es hambre, y finalmente es como con Mindful Eating uno va conociendo eso, pero no es el objetivo principal. Claro. Es como, es parte finalmente como de los principios o lo que uno logra hacer, pero va mucho más allá de eso. ¿Ya? Entonces también hay que saber acá que Mindful Eating también ha estado influenciado por la cultura de dieta y que finalmente nos corta un poco esta libertad que es esencial del mindfulness en sí. ¿Ya? Eso es más o menos lo que mencionan los pacientes o las personas a las que he acompañado. Más o menos. Oye, sí, qué importante eso que dijiste recién, Vale, porque la cultura de dieta, nosotras siempre lo decimos en los capítulos, pero es como tan entrometida. Se mete en todo, ¿cachai? Todo lo que tenga como relación con el acompañamiento terapéutico en alimentación, de alguna manera como que trata de meter la cola. Sí. Entonces, lógicamente, también es entendible que las personas quizás lo confundan un poco o lo quieran implementar con un objetivo que a lo mejor no esté tan alineado con una alimentación consciente propiamente tal, sino que, como decíamos delante, con una herramienta de control. Entonces, como en lo concreto, si tú tuvieras que describir así en palabras sencillas, quizás para personas que nos están escuchando y que nunca se han familiarizado con este concepto, ¿cómo describirías el mindful eating y qué dirías tú que implica? Ok, perfecto. Bueno, aquí siempre, yo encuentro que siempre, y lo que he aprendido en las certificaciones que he hecho y el estudio por mi parte, siempre cuando uno habla de mindful eating hay que explicar qué es mindfulness, ¿ya? Porque finalmente es de dónde viene. Y mindfulness se puede definir como poner atención a propósito de una manera como en particular, sin juicios. ¿Ya? Entonces esta es como la definición más conocida de Jon Kabat-Zinn, que es uno de los fundadores de uno de los programas más conocidos de mindfulness y con más evidencia. Entonces menciona esto, que el mindfulness no es solo esa atención plena, pero también es observar y estar concentrado y con atención plena, pero también involucra la no reactividad como de la situación y los pensamientos, y también el no juicio, ¿ya? Entonces, ahora llevamos esto a la alimentación, ¿no es cierto? Tanto a la alimentación como mindful eating al momento de comer y estar consciente y ocupar todos nuestros sentidos, comer con los 5 sentidos, ¿cierto? Hacernos cada vez más conscientes de nuestras señales de hambre y saciedad, también estar conscientes de nuestros pensamientos, de la situación, y también como en el contexto. Entonces, como mindful eating es llevar esta atención plena, sin juicio, tanto al momento de comer como al contexto, ver qué situaciones hacen que modifique mi forma de comer o no, reconocer emociones, todo eso para como formar o como favorecer nuestra sabiduría interna. Y según eso, tomar decisiones cada vez más conscientes respecto a la comida. Y aquí una decisión consciente involucra, ¿no es cierto?, el tema de buscar alimentos que nos satisfagan nutricionalmente, pero también desde la parte del placer y el disfrute. Ya aquí no se trata de ver la alimentación como nuestra enemiga, sino una forma de cuidarnos. Entonces aquí se ve el tema como del autocuidado o de buscar una mejor como alimentación en todos los ámbitos. También lo que siempre trato de hablar, mindful eating también involucra esto del no juicio, ¿ya? O sea, hacernos conscientes de los juicios que tenemos respecto a la comida, cómo es mi relación con la comida, y desde ahí atenderlo y ver qué puedo hacer yo para tener como una mejor relación con la comida. Y para eso yo creo que es importante el tema de la libertad, ¿cierto? Que por eso ya habíamos mencionado un poquito antes que seguirlo bajo una restricción o bajo una pauta o una dieta no nos deja practicar mindful eating en su esencia, porque mindful eating en su esencia es poder tener la libertad de una decisión como empoderada en tu sabiduría interna, que toma en cuenta el tema nutricional, ¿cierto? Aquí nadie dice que no importa y que a lo mismo no, sí importa, pero también tomando otros aspectos.
Claro. Ujú. Sí. Oye, qué potente eso. Qué potente lo de reconectar. De verlo como una forma de reconectar con tu cuerpo en donde puedes volver a confiar, ¿cachai? Yo siento que eso es como importante, como darnos el mensaje de que nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, sino que podemos volver a confiar y Exacto. que esa noción que yo tengo de que necesito controlar y por lo tanto me juzgo constantemente, me siento Ujú. mal si hice entre comillas algo malo, a fin de cuentas termina siendo como un factor de riesgo para descontrolarme, porque emocionalmente Exacto. me gatilla muchos procesos que no favorecen una alimentación libre. Ujú. Oye, vale, ¿y cómo dirías tú que se puede implementar en consulta, ya sea en el momento en el que estás con la persona Ujú. o no sé, ahí desde el punto de vista nutricional?